recuerdan, hablábamos sobre los almidones. Decíamos que dentro de las propiedades que tienen los almidones es la deformación, aumentar la viscosidad, ¿verdad? Al formar pastas o geles, por ejemplo. Pero un problema que había con los almidones nativos es la retrogradación o insolubilización. Y pues esto se observa en los alimentos con la pérdida de viscosidad, por ejemplo, o bueno, la pérdida de viscosidad se debe en gran parte a la retrogradación principalmente de la amilosa, del almidón, o en el caso de los geles, los almidones nativos tienden a formar geles que son muy propensos a la sinéresis, ¿verdad? Porque retrogradan y se da la sinéresis y todos los efectos negativos que tienen la calidad. Entonces hablábamos de las modificaciones, que las modificaciones se hacen para mejorar esas propiedades que tienen los almidones nativos o para darles otras que no tienen, ¿verdad? Por ejemplo, hacerlos más resistentes a las condiciones del proceso, por ejemplo, temperaturas altas, pHs bajos, esfuerzos de cizalla muy intensos, o por ejemplo, darle propiedades que no las tienen, como en el caso de los almidones que pueden utilizarse como emulsificantes, ¿verdad? Aunque decíamos que no son los mejores emulsificantes, pero pueden tener esas funciones. Y hablábamos de entre las modificaciones que están las genéticas, es decir, partir de un almidón que sea rico en amilosa o en amilopectina, depende para qué lo queremos, ¿verdad? Si lo queremos para incrementar la viscosidad en salsas o hacerlas más estables, o si lo queremos para en salsas y en alimentos líquidos o semilíquidos, o si lo queremos para formar geles, ¿verdad? Entonces, y también estaban las modificaciones químicas, que es las que estamos viendo ahorita. Vimos los almidones entrecruzados, sus características, los estabilizados, ¿verdad? Los entrecruzados y estabilizados, y ahora estamos viendo vamos a ver hoy los almidones oxidados. Bueno, en este caso, la oxidación del almidón pues se efectúa con hipoclorito de sodio, ¿verdad? ¿Y cuál es lo que se quiere aquí lograr? Bueno, lo que se hace es que la oxidación de los OHs hace que estos grupos se conviertan en grupos cetona, en aldehído, en carboxilo, en general en grupos que pueden ser más voluminosos o con carga, ¿verdad? Y también la misma modificación, la oxidación, genera cierta hidrólisis de las cadenas de los polisacáridos. Y pues esto hace que en el caso de los OHs que son sustituidos por grupos como el ácido carboxílico, otros grupos que pueden tener carga, pues esto les da cierta estabilización o hace que sean poco propensos a la retrogradación. En este caso, bueno, el tratamiento hace que sean almidones más blancos, ¿verdad? Que se blanqueen, pero aparte las propiedades que tienen es que gelatinizan y forman pastas a temperaturas más bajas. Acuérdense que todos aquellos que tienen temperaturas de gelatinización más bajas es porque las cadenas dentro de la milopectina principalmente, pero también de la amilosa, de la milopectina, están más abiertas, es decir, hay más repulsión entre las ramas adyacentes las ramificaciones adyacentes de las moléculas de amilopectina, lo que hace que no se requiera ni tanta temperatura ni tiempo para que se logre una buena hidratación. El agua entra más fácilmente porque ya hay cierta repulsión entre las cadenas, lo que hace que se separen un poco. También en este caso las pastas pues se generan pastas fluidas, ¿verdad? Y pues forman geles blandos y transparentes. En este caso, ¿dónde entre los muchos usos que tienen este tipo de almidones oxidados, están en para la adhesión para mejorar la adhesión de las pastas de almidón al pescado y la carne empanizada en productos de panadería, la carne empanizada y en productos de panadería. Lo que se hace es hacer con estas pastas, se cubren antes del empanizado este tipo de alimentos y permite una mejor adhesión en el caso de las carnes empanizadas, ¿verdad? Y tenemos también los almidones fluidizados. También se les conoce como almidones de ebullición ligera. Estos se preparan calentando los almidones que ya sean nativos o modificados, ¿verdad? Con otro tipo de modificación. Se calientan por debajo de la temperatura de gelatinización.
más o menos un 40% en presencia de ácido clorhídrico o ácido sulfúrico por 10 a 20 horas, imagínense, y después se neutralizan, se filtran, se lavan y se secan. ¿Qué características tienen estos almidones fluidizados? Pues el hecho de que no se alcanza la temperatura de gelatinización hace, porque acuérdense que la de gelatinización es cercana a 65, ¿verdad? Hace que solamente el ácido se hidroliza en las regiones amorfas, un poco las regiones amorfas, y nada, prácticamente nada, las regiones cristalinas. Y esto hace que tengan, entre las características que esto le confiere al almidón, es que aunque muy pocos enlaces glucosídicos se hidrolizan, los gránulos se desintegran más fácilmente tras un ligero grado de hinchamiento y se disgregan más fácilmente durante el calentamiento en agua. Entonces, dentro de las propiedades funcionales de estos almidones, pues están que gelatinizan y forman pastas a temperaturas más bajas. Los almidones modificados por ácidos forman geles muy transparentes y rígidos que se usan mucho en confitería y para preparar geles especialmente fuertes y de formación rápida. Se utiliza como almidón de base de maíz de alto contenido de amilosa. Algunos usos es, por ejemplo, se utilizan como formadores de películas y antiadhesivos en productos como nueces garapiñadas y caramelos cubiertos, o también para formar un gel rígido en caramelos de goma como estos que tenemos aquí, por ejemplo, o en las barras de queso para fundir. Son de las muchas aplicaciones que tienen, ¿verdad? Son ejemplos. Entonces, estas serían las principales modificaciones químicas que hay, es decir, los entrecruzados o crucenlazados, los estabilizados, los que son combinación de entrecruzados y estabilizados, los oxidados o de ebullición ligera, ¿verdad? Después tenemos las modificaciones físicas del almidón. ¿En qué consiste? Bueno, de esta forma, con modificaciones físicas, ¿qué tipo de almidones sometemos a modificación física? Pueden ser almidones nativos, pero comúnmente son almidones que ya fueron previamente modificados con algún método químico. Entonces, estos almidones también se les conoce como instantáneos o precocidos o solubles en agua fría. Prácticamente lo que se hace aquí es elaborar una pasta de almidón, como decíamos, ya sea el almidón nativo o el modificado, y después se hace pasar esa suspensión de almidón por unos rodillos que son calentados con vapor, ¿verdad? De tal forma que esa suspensión queda pegada sobre la superficie de los rodillos y se seca, se deshidrata. Entonces, el agua ya la trae, ¿verdad? Porque es una suspensión de almidón, pero el calor hace que que se gelatinice, y como se seca en la superficie, después se raspa y se obtiene ya el almidón gelatinizado, pregelatinizado y seco. ¿Para qué se hace esto? Pues para que al momento de que se encuentre en el alimento, se pueda lograr los cambios de viscosidad en el alimento sin necesidad de calentar. Por ejemplo, vamos a suponer un pudín que es instantáneo y que lo queremos consumir con leche fría o prepararlo con leche fría, o que no tengamos que utilizar la estufa para hacerlo, ¿verdad? Entonces, es el polvo, se le pone agua o leche fría, se agita y rápidamente vamos a obtener una pasta viscosa parecida a un pudín, ¿verdad? Claro que va a llevar otras cosas, azúcares, saborizantes, colorantes, etcétera, pero ahí el almidón ya está pregelatinizado o es almidón instantáneo. Es un almidón que ya no necesita el calor porque ya prácticamente los gránulos ya vienen, ya el calor ya se lo proporcionamos durante el procesamiento, ¿verdad? Ya están los gránulos, ya se rompieron ciertos puentes de hidrógeno, pero aparte son almidones modificados, es decir, son estabilizados, por ejemplo, entonces ya traen las ramificaciones de la amilopectina ya están hay cierto distanciamiento entre las moléculas adyacentes, de tal forma que las temperaturas de gelatinización pues son muy bajas o incluso a temperatura ambiente, ¿verdad? Claro que si se calientan, pues un ligero calentamiento se logran los cambios más rápidos en la viscosidad. Entonces, estos almidones precocidos también se pueden obtener por extrusión y lo mismo, ¿verdad? Se obtiene el extrudido, inflado, crujiente, vítreo, y se muele y se hace polvo, pero prácticamente pues es el almidón ya pregelatinizado.
¿Qué propiedades tienen este tipo de almidones pregelatinizados o instantáneos? Bueno, son solubles en frío, en agua fría, en leche fría, y producen dispersiones viscosas cuando se agitan en agua a temperatura ambiente, aunque se puede requerir un pequeño calentamiento para darle la máxima viscosidad, pero si no, de todos modos se alcanzan las características, ¿verdad?, que se desean. Y bueno, se dispersan muy bien cuando se mezclan con azúcar o con otro ingrediente, ¿verdad? ¿En qué se usan? Pues todo aquello que queremos dar esas consistencias sin necesidad de calentar. Por ejemplo, en purés de papa instantáneos puede ser, mezclas instantáneas para pudines, o cualquier otro alimento que queramos en frío, ¿verdad? No sé, se me ocurre, claro que no lo he visto y no sé si exista, pero por ejemplo un atole que quisiéramos hacer en frío. Acuérdense cómo se hace el atole, o sea, es el polvo, la maicena, se tiene que calentar y dar para que aumente la viscosidad, pero ¿qué tal si pudiéramos tener un polvo donde lo abrimos y en leche fría podamos tener la misma viscosidad de esta bebida, ¿verdad? Entonces, podría ser, siempre que queramos que no calentar productos instantáneos, podemos utilizarlo, o por ejemplo, también en otras, ¿verdad? Como por ejemplo en todos estos tipos de alimentos, en sopas instantáneas ya la misma, el proceso hace que haya cierta pregelatinización del almidón en las sopas, entonces pues con temperaturas más bajas o más rápido se puede alcanzar las características de textura de las sopas. Y bueno, se utiliza para establecer, bueno, si se usa almidón modificado químicamente, las propiedades que se han introducido, lo que decíamos, pues van a conservarse, ¿verdad?, en los pregelatinizados. Y por lo tanto, las propiedades de la pasta, como la estabilidad a los ciclos de congelación y descongelación, pueden también ser propiedades de los almidones pregelatinizados. Ejemplos donde se pueden usar los almidones pregelatinizados, pero fíjense, es almidón con ligeros entrecruzamientos y pregelatinizado, se usa en sopas instantáneas, en los ingredientes, bueno, aquí lo que se trató de poner, ¿verdad?, es en el caso de las carnes frías, muchas de esas pues llevan almidones modificados, en los botanas donde se aplica extrusión, en cereales para desayuno, en muchos de estos alimentos se utilizan almidones modificados para mejorar las propiedades de textura. También está otro de los almidones, es el almidón de gelatinización en frío o que se dispersa en agua, ¿verdad? Se prepara calentando el almidón, también puede ser almidón nativo, pero generalmente es modificado y después se calienta en etanol hasta el 90% y después se da un secado por aspersión y a diferencia del anterior, es que la diferencia entre el almidón pregelatinizado convencional y de gelatinización en frío es que en el anterior el tratamiento aplicado destruye la organización cristalina y la birrefringencia de los gránulos y en este caso no, ¿verdad? Entonces aquí al añadir agua, los gránulos se hinchan como si estuvieran siendo calentados, pero es en frío. O sea, no, aquí en este caso del almidón de gelatinización en frío, no se destruyen los gránulos como en el anterior, en el pregelatinizado. Y bueno, almidón se dispersa en soluciones de azúcar o jarabes de glucosa mediante agitación rápida. Y bueno, este tipo de almidones se utiliza en la fabricación de postres, masas para panqués, en las que las partículas, por ejemplo, como chispas de chocolate o nueces, etcétera, queremos que se mantengan suspendidas, que no se vayan al fondo cuando ya se prepare la masa, ¿verdad? Sino que queden dispersas o que tengan una buena distribución en el producto, ya después de hornearse, ¿verdad? Ahora, todas estas modificaciones, si se acuerdan, los almidones nativos pues tenían la capacidad de formar geles y aumentar la viscosidad, pero por ejemplo tienen tendencia a retrogradar, forman pastas gomosas, se hidrolizan muy fácil durante el tratamiento con temperaturas elevadas y ácidos. Entonces todas estas
mejoras tanto físicas, químicas o genéticas, ¿verdad? Van a lograr todos estos cambios, por ejemplo, reducción de la energía necesaria para la cocción, es decir, mejora de la gelatinización y formación de la pasta, modificación de las características de cocción, mayor solubilidad, aumento o disminución de la viscosidad de la pasta, dependiendo de lo que buscamos, incremento en la estabilidad de la pasta a la congelación-descongelación. Acuérdense que en la congelación el problema es que el agua se puede liberar y formar cristales. Entonces, bueno, se pueden utilizar almidones modificados que si bien se da la congelación, porque al momento de congelar parte del agua va a formar cristales de hielo, pero en el momento, si hay fluctuaciones en la temperatura que se congela y se descongela por cambios en la cadena de frío porque no se mantiene, el almidón acuérdense que el almidón, el agua va a estar unida al almidón. Y si no, el agua que no esté, el de las capas, el agua de las capas más externas, va a tener capacidad de soltarse y formar los cristales, va a ser la que se cristalice, ¿verdad? Al momento de formarse el hielo, pero en ese momento dado que haya cambios con el agua, las ramas, o yo les digo ramas, ¿verdad? Pero las ramificaciones de las moléculas de amilopectina no van a tener esa capacidad de unirse y formar puentes de hidrógeno entre ellas a lo largo de toda la molécula porque van a estar modificadas. Acuérdense que pueden tener cargas negativas que haga que haya repulsión entre las ramificaciones adyacentes, o por ejemplo pueden tener grupos voluminosos como lo veíamos en el caso de los almidones estabilizados. Entonces todas esas modificaciones hacen que los geles o los geles y las pastas formadas por almidones modificados pues sean poco sensibles a los cambios de temperatura o a las fluctuaciones o a los ciclos de congelación y descongelación. Es decir, no va a haber gran cinéresis, por ejemplo, o el gel del relleno para pie que está congelado no se va a endurecer, ¿verdad? Y lo podemos ver nosotros, muchas veces compramos pie que a lo mejor está congelado, lo podemos congelar, lo descongelamos, y acuérdense que la congelación en un refrigerador de una casa pues es una congelación lenta, y si se fijan, el efecto sobre la textura no se ve, no es muy notable, o sea, realmente nosotros podemos congelar y descongelar el pie y no vamos a observar un cambio en la calidad muy importante, ¿verdad? Y negativo. Disminución de la turbidez, en pastas se logran pastas más transparentes, aumento del brillo o lustre de las pastas, reducción o incremento de la formación del gel y de su rigidez, disminución de la cinéresis, mejoramiento de la interacción con otras sustancias, mejoramiento de la estabilidad, mejora la formación de películas y de la resistencia frente al agua de tales películas, disminución de la cohesividad de las pastas y, bueno, estabilidad a las condiciones que se pueden dar en el procesamiento. Si se fijan, todas estas propiedades que tienen los almidones modificados no las van a tener los almidones nativos. Por eso es que cuando se procesan alimentos y que incluyen almidón, generalmente es almidón modificado y se modifica con varios métodos, ¿verdad? Ya vimos cuáles, algunos de los muchos que hay. Y acuérdense, un almidón modificado puede tener diferentes modificaciones de todo tipo, varias modificaciones químicas, modificaciones físicas, entonces, y acuérdense que son aditivas, ¿verdad? Esas características por eso es que se combinan, por eso es que decíamos al principio que los almidones son como trajes a la medida, se fabrican dependiendo de lo que se busca y dependiendo de lo que se busca y el alimento en el que se va a aplicar y las condiciones del proceso, se pueden hacer modificaciones, ¿verdad? Combinar modificaciones para dar las características a los almidones. En este caso, esto no es una tarea, pero son 2 artículos que están en la carpeta de artículos que les pueden interesar y habla sobre almidones modificados, ¿verdad? Para la formación de cubiertas y de películas comestibles. Por ejemplo, se pueden utilizar, ¿verdad? Para recubrimientos, o por ejemplo, en el caso de los almidones modificados para la producción de alimentos libres de gluten. Acuérdense, comentábamos, creo ayer, ¿verdad? Que en el caso de los panes
pues el gluten, que son proteínas, son las principales responsables de esa red o esa microestructura en los panes que le dan esas características, pues la textura característica de los panes, ¿verdad? Esa esponjosa, es una red prácticamente donde queda atrapada el CO2, ¿verdad? Durante la fermentación. Pero en el caso de los panes sin gluten, pues tenemos que buscar otras moléculas que puedan también formar redes tridimensionales donde pueda quedar atrapado el CO2, ¿verdad? Una opción son los almidones modificados. Entonces, aquí están dos artículos que son del 2016, pero seguramente pueden encontrar nuevos, ¿verdad? Sobre almidones modificados, ya sea para formar películas comestibles y cubiertas, ¿verdad? Para alimentos variados o para los almidones modificados como alternativa para la producción de panes libres de gluten, porque en el caso creo que decíamos ayer, las galletas, las masas para pizza, pues en algunos casos la textura no requerimos una textura esponjosa, por lo tanto ahí no hay tanto problema, pero en el caso de los panes, los pasteles, pues ahí sí se requiere, ¿verdad? Buscar otras alternativas que puedan lograr lo mismo, o en el caso de las pastas también, porque en las pastas tanto el gluten como el almidón son importantes para las características o los parámetros de calidad sensorial y todos de las pastas. Entonces ahí también se utilizan mucho los almidones modificados para pastas libres de gluten. Se parte de almidón de otras fuentes, ¿verdad? Por ejemplo, almidón de arroz, o almidones modificados, bueno, ahí tienen que modificarse. Y las fuentes de proteína, pues pueden ser proteínas vegetales de otras fuentes de soya. Bueno, la soya ahí también hay cierto problema con alergias, ¿verdad? Pero pueden ser proteínas vegetales de, ¿qué podría ser? Pues se han estudiado a base de chícharo, de frijol, de otras fuentes de proteína que no sean el gluten, ¿verdad? Pero pues ahí el almidón es un componente muy importante. Entonces, bueno, eso es en cuanto a almidones, ¿verdad? Vamos a revisar el glucógeno. Acuérdense que el almidón ya revisamos, ¿verdad? Información, pero el almidón es un polisacárido homopolisacárido que se encuentra en forma natural en el reino vegetal, ¿verdad? En las plantas. Algunas plantas más que otras, en algunas fuentes, por ejemplo, en los cereales, tubérculos, más que en las frutas, ¿verdad? En algunas frutas, porque en el caso del plátano, pues también tiene mucho almidón, pero en las plantas el almidón es un polisacárido de reserva energética. La planta lo utiliza para obtener energía, ¿verdad? En sus procesos metabólicos. En el caso de los animales, incluyendo a los seres humanos, el glucógeno es el polisacárido de reserva energética. El glucógeno se encuentra en forma natural en los animales y en los seres humanos, en el hígado, pero es una pequeña parte, es una pequeña cantidad, en el hígado y en el músculo. En el músculo es un 1%. Y bueno, está como reserva energética. Acuérdense que la primera fuente de energía son los azúcares simples, ¿verdad? Que están en el torrente sanguíneo, es lo que utilizan primero las células. Pero cuando hay periodos de inanición o cuando se requiere energía y no se tiene como tal una fuente rápida de glucosa o de azúcares simples, se utiliza el glucógeno, ¿verdad? Y en este caso, bueno, el glucógeno es muy parecido a la molécula, a la amilopectina del almidón. Es un homopolisacárido formado por glucosas unidas por enlaces glucosídicos alfa 1,4 en las regiones lineales y 1,6 en las ramificaciones. Son glucosas, está muy ramificada. La diferencia nada más con la amilopectina es el grado de ramificación, pero químicamente o la estructura química de la molécula pues es similar, ¿verdad? Y nosotros, los seres humanos, tenemos enzimas para hidrolizar este tipo de enlaces, ¿verdad? Los alfa 1,4, alfa 1,6. En el caso del almidón, por esto también lo podemos digerir,
y utilizar como fuente de energía, ¿verdad? Pero en el caso, por ejemplo, la diferencia, como vamos a ver ahorita, con la celulosa, también la celulosa es lineal, se parece a la amilosa, ¿verdad? Pero la diferencia, aunque son glucosas, los enlaces son beta 1,4 y no tenemos enzimas para, la enzima celulasa, ¿verdad? Para hidrolizar este tipo de enlaces. Bueno, lo vamos a ver más adelante. El caso con el glucógeno, pues es un polisacárido de reserva energética en los animales y en el ser humano, ¿verdad? Y se encuentra 1% en el músculo y en el hígado. Y este es importante desde el punto de vista de ciencia y tecnología de alimentos porque está relacionado con la calidad de la carne. Ahorita vamos a ver un video sobre el metabolismo del glucógeno, ¿verdad? Durante la conversión de músculo en carne. Los animales tienen una reserva de glucógeno en el hígado y en el músculo, ¿verdad? Que se utiliza solamente cuando no hay una fuente directa o rápida de glucosa o de energía. Entonces, este glucógeno se puede metabolizar por una vía anaerobia. Acuérdense que cuando cada molécula de glucosa que se metaboliza, que se utiliza, genera 36 ATPs, ¿verdad? Agua y CO2. Cuando pasa por todas las rutas metabólicas, ¿verdad? La glucólisis, la glucólisis, el ciclo de Krebs, la cadena respiratoria, etcétera. Pero acuérdense, seguramente lo vieron en sus clases de bioquímica, que cuando se requiere energía rápida, o que se puede utilizar una vía anaerobia, que sería la glucólisis anaerobia, ¿verdad? En esta se genera menos ATP y uno de los productos es el ácido láctico. Ese ácido en un animal vivo y en los seres humanos, pues pasa del músculo donde se forma al hígado, donde se convierte de nuevo en glucógeno. Pero en el caso de los animales que ya mueren, acuérdense que durante el sacrificio el animal pues ya, acuérdense cómo, no sé si les tocó o los han llevado al rastro a ver el sacrificio de los animales, o los van a llevar cuando lleven cárnicos, con tecnología de carnes, pero a los animales llegan un día antes al rastro, ¿verdad? ¿Para qué? Para que descansen, tomen agua y repongan un poco del glucógeno que pueden haber perdido. Es importante que el animal tenga la reserva de glucógeno en el músculo, pues intacta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ese glucógeno se va a convertir en ácido láctico y ese ácido láctico va a disminuir el pH de la carne, que lo queremos, ¿verdad? Necesitamos que disminuya el pH de la carne hasta un valor normal de unos 5,3, alrededor de 5 anda. Baja de un pH de 7, que es el fisiológico, a alrededor de 5, depende del músculo del animal, de muchas cosas, pero en general anda alrededor de 5, 5,3, 5,4. Con eso se logra que haya cierta desnaturalización de las proteínas, que se pierda un poco de agua, etcétera, ¿verdad? El problema es cuando ese glucógeno, cuando se metaboliza mal, es decir, hay un problema que se da con la carne pálida, suave y exudativa, que se presenta principalmente en cerdos, pero donde el animal se estresa tanto que agota la reserva de glucógeno antes de que se enfríe la canal o la carne, pues, y esa combinación de pH bajo con temperaturas elevadas desnaturaliza de más las proteínas y genera un problema que se le conoce como carne pálida, suave y exudativa. Y esta carne es un problema porque las proteínas están tan dañadas que ni siquiera se puede procesar. A lo mejor se puede combinar con parte de una carne que no esté alterada, pero las proteínas que finalmente en los embutidos pues son parte de las moléculas que van a dar las características, gracias a sus propiedades funcionales, pues se pierden y se genera este problema. Ahorita vamos a ver un poco más. La contraparte es la carne oscura, firme y seca. En esta, la falta de glucógeno, que puede ser por haber estresado al animal antes del sacrificio, no hay glucógeno que se convierta en ácido láctico, por lo tanto el pH queda muy, muy cercano a 7 y no hay desnaturalización de proteínas, por lo tanto la retención de agua es muy elevada. Entonces imagínense, una combinación de la carne aparte es rica en nutrientes, ¿verdad? La sangre.
Entonces, combinación de nutrientes, un pH cercano a 7 y gran cantidad de humedad y agua libre, pues son la combinación ideal para el crecimiento de microorganismos. Y entonces esta carne pues tiene una vida útil más corta, ¿verdad? Si se va a vender como carne fresca, pero si se va a procesar es muy buena porque las proteínas están prácticamente igual que en el músculo, ¿verdad? Del animal vivo y tienen muy buenas propiedades funcionales, pero finalmente lo que se procesa no, la carne de mejor calidad no se procesa, se trata de vender fresca, ¿verdad? Y a mejor precio. Y lo que se procesa, pues no es que sea malo, pero no es una carne de buena calidad. Procesarla, pues no, ¿verdad? Estamos ahí perdiendo dinero. Entonces, vamos a ver un poquito más sobre esa conversión de músculo en carne y cómo el metabolismo del glucógeno, que es un polisacárido, está asociado con la calidad de la carne. Me llamo Pilar Hernández y soy profesora del Departamento de Ciencia Animal de la Universidad Politécnica de Valencia. En el tema de hoy vamos a hablar de los procesos anómalos de transformación del músculo en carne. En concreto trataremos el tema de las carnes PSE y DCD. Comenzaré con una introducción sobre la acidificación post-mortem. Pasaremos a definir las carnes PSE y DCD y a continuación veremos cuáles son las causas y los problemas que están asociados a las carnes DCD y a las carnes PSE. Y acabaremos con un pequeño resumen sobre cuáles son las causas que producen estos dos tipos de defectos en carne. Mientras la muerte del animal va a cesar el aporte de oxígeno. Entonces ya no será posible obtener energía por la vía aerobia y se instaurará la vía glicolítica, la vía anaerobia. Como consecuencia de esta vía anaerobia obtendremos energía, pero también veremos que se acumula ácido láctico. Esta acumulación del ácido láctico va a producir una bajada del pH. Bien, en el caso de las carnes DCD y PSE veremos que la cinética del descenso del pH tiene ciertas anomalías. En el caso de las carnes DCD vamos a ver que el descenso del pH es muy poco marcado. Este descenso del pH poco marcado es consecuencia de una concentración muy baja de glucógeno inicial. En el caso de las carnes PSE, sin embargo, lo que tenemos es un descenso muy rápido del pH cuando la temperatura del músculo todavía es elevada. Esta combinación de pH bajo y temperatura elevada va a producir una desnaturalización proteica que acarreará pues, ciertos defectos que son los característicos de las carnes PSE. Así, lo que va, digamos, a condicionar la aparición de carnes PSE es que obtengamos a los 45 minutos un pH menor que 6. Mientras que las carnes DCD van a venir determinadas porque a las 24 horas vamos a obtener un pH que sea superior o igual a 6. Estos valores son orientativos porque van a depender de la especie animal y también del tipo de músculo. Por ejemplo, los músculos oxidativos van a tener un pH algo más elevado que los músculos glicolíticos. Pero lo importante son estos dos valores que están marcados en la tabla en rojo y es este valor inferior a 6 a los 45 minutos, mientras que en la carne de CD tenemos un valor superior a 6. Las carnes PSE y DCD vienen caracterizadas por una serie de defectos cuando las comparamos con las carnes normales, de manera que las carnes PSE pues son carnes pálidas, blandas y exudativas. Se correspondería con esta imagen de aquí. Mientras que las carnes DCD son carnes oscuras, firmes y secas, que sería este caso. En la carne, el efecto PSE afecta fundamentalmente a los cerdos, aunque en la bibliografía también se han descrito algunos defectos PSE en carne de pavo y también en carne de pollo. Incluso podría darse también en algún músculo profundo del cuarto trasero del ganado vacuno que tuviera digamos, una cinética de enfriamiento muy lenta. El caso de las carnes de CD están descritas prácticamente en todas las especies. Bien, vamos a ver cuáles son las causas de los defectos de las carnes de CD. Las causas fundamentalmente se deben al estrés previo al sacrificio que van a sufrir los animales. Pero se trata de un estrés crónico, un estrés a largo plazo. ¿Por qué se produce este estrés? Pues se puede producir por un transporte inadecuado.
transportes largos, también por ayuno prolongado, que va a conducir a que se acaben las reservas energéticas del animal, insuficiente reposo en el matadero o simplemente peleas entre ellos que también conducen pues, a disminuir esas reservas de glucógeno. Todo esto va a producir eso, que el consumo de glucógeno sea elevado y entonces tengamos un nivel muy bajo, con lo cual el pH durante la glucólisis post-mortem apenas va a bajar. Vamos a ver qué problemas tienen asociados estas carnes. Vemos que estas carnes tienen un aspecto exterior y al corte seco, un color oscuro y una textura firme y gomosa. En la imagen se puede apreciar el Longissimus de porcino, en el caso de la imagen superior sería un DFD y este sería una carne normal. Bien, ¿por qué tiene un color o un aspecto, perdón, exterior y al corte seco? Este aspecto se debe precisamente a que tiene una alta capacidad de retención de agua. La alta capacidad de retención de agua se debe al pH elevado. Entonces tenemos un pH elevado con poca desnaturalización proteica, lo que produce que el agua esté fuertemente ligada. Y por eso vamos a tener ese aspecto exterior y al corte seco, por la alta capacidad de retención de agua. El color oscuro se debe no tanto a que ha habido una alteración de los pigmentos, sino a la estructura física de la carne. Vamos a encontrarnos una estructura muy compacta y eso que va a producir pues, una menor reflexión de la luz y también además nos vamos a encontrar que como consecuencia de esa estructura compacta se reduce la difusión del oxígeno hacia el interior. La textura de la carne, en este caso en las carnes de CD, va a ser una textura firme y gomosa debido a esa estructura compacta, pero esto no significa que sea una carne más dura. Uno de los principales problemas que tienen estas carnes de CD son los problemas microbiológicos, porque debido al pH elevado que presentan, pues van a, digamos, a ser muy propensas a que haya un elevado crecimiento microbiano. Con lo cual, pues digamos que esto dificulta mucho la conservación de este tipo de carnes. Bien, ahora vamos a pasar ya a las carnes PSE. En el caso de las carnes PSE, como ya hemos dicho, afecta fundamentalmente a los cerdos, aunque hemos visto que puede haber algunas excepciones. Este defecto en carne también se debe al estrés, pero en este caso es un estrés intenso a corto plazo, es un estrés que está próximo al momento del sacrificio. También vemos que estas carnes PSE vienen asociadas a un gen, a la presencia de este gen, que es el gen del alotano. Este gen del alotano está asociado con una fuerte susceptibilidad al estrés. El gen del alotano se conoce desde mediados de los años 60 y es responsable de lo que se llama síndrome del estrés porcino. Entonces tiene este nombre porque cuando los animales se sometían al anestésico alotano, pues los que digamos eran sensibles al alotano se ponían rígidos, incluso muchos de ellos morían. En este caso eran los que presentaban 2 copias del alelo desfavorable del gen alotano. Mediante esta técnica del anestésico alotano no se podían distinguir los heterocigotos, que no eran sensibles. Y en este gen codifica para el receptor de rianodina o de liberación de calcio. Pero además de tener características negativas para la calidad de la carne, como es esta fuerte propensión al estrés y estas carnes PSE, también tenía una serie de características positivas, como son una buena conformación y unos animales magros. Así que por un lado tenemos un gen que por un lado nos está dando unas características positivas y por el otro lado unas características negativas, así que se encuentra segregando la población. Bien, desde aproximadamente 1993 se dispone de un test molecular para la detección de los portadores. Bien, estas carnes PSE tienen una serie de efectos que vienen resumidos en esta tabla. Como vemos en la foto, tiene un aspecto exterior y al corte muy húmedo y exudativo. Podemos ver aquí en la imagen pues, el gran exudado que se produce en la bandeja. Además, si nos fijamos, tenemos un color muy pálido y una textura también blanda. ¿Por qué se dan estas características? Pues estas características se dan debido a, como ya he comentado, esa combinación de pH bajo cuando la temperatura es elevada. ¿Y esto qué produce? Pues una fuerte desnaturalización de las proteínas musculares. Vamos a obtener un pH, como ya he dicho, inferior a 6 a los 45 minutos del sacrificio. Bien, los problemas que tienen asociados estas carnes pues son este aspecto exterior al corte muy húmedo y exudativo, un color pálido y una textura blanda, como ya he comentado. Entonces, este aspecto exterior y al corte muy húmedo se debe a esta gran desnaturalización proteica. ¿Y esto qué va a producir? Pues que las carnes sean muy secas cuando se mastican, a que tengamos unas grandes pérdidas de agua, no solamente durante el proceso de conservación, sino también durante el proceso de cocinado,
y además va a producir una gran cantidad de problemas en la industria de transformados cárnicos. Estas carnes pues, van a tener muchos problemas para la obtención, por ejemplo, de jamón cocido u otro tipo de productos. El color pálido de esta carne se debe a la separación que presentan las fibras musculares. Tenemos como una estructura vacía, una estructura abierta, y eso que va a producir pues, una mayor reflexión de la luz. Además, tenemos que tener en cuenta que ese pH bajo, con esa temperatura elevada, va a promover una oxidación también de la mioglobina. En cuanto a la textura, es una textura como blanda, pero no significa que esto sea una carne tierna, es una carne más deformable, debido de nuevo a esa combinación de pH bajo y temperatura elevada que produce esa desnaturalización proteica. Bien, vamos a terminar con esta tabla, que es una tabla de resumen de las causas que dan lugar a las carnes PSE y a las carnes DCD. En primer lugar, el estrés. Como he dicho, la diferencia es que las carnes PSE se trata de un estrés intenso a corto plazo, justo en el momento previo al sacrificio, mientras que las carnes DCD se trata de un estrés crónico, un estrés a más largo plazo que va a producir, como vemos, que el nivel de glucógeno se reduzca. Mientras que en las carnes PSE lo que tenemos es una acidificación inicial muy rápida. Algo que me gustaría destacar es que el pH que va a alcanzar en las carnes PSE, el pH final va a ser idéntico o muy similar al que tiene una carne normal. Digamos que aquí lo importante es que ese pH se alcanza muy rápidamente. Entonces vamos a obtener un pH ya bajo a una temperatura todavía elevada. Y es esa combinación de pH bajo y temperatura elevada la que va a producir todos estos defectos. En el caso de las carnes de CD vemos que el pH final va a ser alto. Entonces esto también va a condicionar todos los defectos que tiene este tipo de carnes de CD. Otro punto sería el de la desnaturalización proteica, que se causa a las carnes PSE, mientras que en las carnes de CD vemos que no vamos a tener desnaturalización proteica. Otra característica muy importante es la capacidad de retención de agua, que va a ser baja en el caso de las carnes PSE y alta en el caso de las carnes de CD. Además, nos vamos a encontrar con una separación de las fibras musculares en la carne PSE, lo que va a determinar esa estructura abierta de la que hablábamos, mientras que en la carne de CD vamos a tener fibras fuertemente empaquetadas, que también va a producir pues, esa estructura compacta, fuertemente empaquetada de la que hablábamos. Bien, y esto va a tener una repercusión muy importante en la reflexión de la luz, que en el caso de las carnes PSE es muy elevada, lo que produce esa superficie pálida, y en el caso de las carnes de CD tenemos que la reflexión es muy baja y eso produce esa superficie oscura. Y simplemente ya por último decir que el bajo pH que se da en las carnes PSE va a promover la oxidación de la mioglobina, y en el caso de las carnes de CD ese color oscuro no se debe a ninguna alteración de los pigmentos, sino que es una difusión del oxígeno que está muy inhibida por esa estructura compacta que presentan las carnes. Bien, con esto termino la exposición sobre las carnes PSE y DCD. Bueno, muchachos, como vieron en el video, resume lo que comentábamos aquí, ¿verdad? De los problemas que se dan en algunas carnes y los factores. Entonces, estos problemas de la carne, de calidad de la carne, están asociados al glucógeno, ¿verdad? Sobre todo en la carne dura, firme y seca, que por un estrés crónico del animal se agotan las reservas de glucógeno y ya no hay nada que convertir en ácido láctico, ¿verdad? Durante de la muerte del animal, entonces el pH queda elevado y todo lo que ya se menciona en el video. ¿Tienen alguna pregunta sobre la conversión de músculo en carne? A lo mejor la vamos a retomar en el tema de proteínas. Este tema está relacionado con las proteínas por el efecto que hay, ¿verdad? Aquí entre el glucógeno, que es un polisacárido, y las proteínas que forman la estructura de la carne. ¿Algún comentario, alguna duda sobre esto? No, maestra. ¿No? Maestra, por ejemplo, eh, mm, por ejemplo, usted ya ve que comenta que cuando se estresa al animal, para cierto tipo de productos, ya ve que es beneficioso. Entonces, sí estresan al animal en ocasiones a propósito.
No, como en qué tipo de productos podría ser, o sea, beneficio, no, al contrario, bueno, hasta donde sé, todo está hecho para que se sacrifiquen humanamente, o sea, por cuestiones éticas y morales y esto, ¿verdad? Pero también para que no haya precisamente este tipo de problemas, que el animal se estrese, se agoten las reservas de glucógeno y que no haya una buena conversión de músculo en carne. O sea, bueno, que se puedan generar problemas como la carne dura, firme y seca, pero no sé si tú sabes de algún ejemplo donde se estrese a propósito el animal. No, pero es que me pareció muy interesante lo que decía que, o sea, como está en cierto punto, pero no sé, me surgió la duda de que, bueno, yo sí había leído que se hacía lo posible porque el animal no se estresara, pero igual dije, bueno, a lo mejor existe ocasiones en las que se estresa el animal para X o Y producto. No, la verdad no había escuchado eso, que donde se estrese a propósito para algún producto. No, o sea, incluso si ya fueron al rastro, los van a llevar en alguna clase, van a ver ustedes que el animal tiene que llegar de preferencia un día antes o 24 horas antes para que repose, para que tome agua, se hidrate, por lo que decían la cuestión de sacarlo de un ambiente y llevarlo transportarlo y todo eso, pues lo estresa, ¿verdad? Entonces, se procura que esté tranquilo. Aparte, cuando se sacrifica, no se sacrifica de golpe, o sea, no se mata así directamente, sino que se insensibiliza o se desmaya y después se toma del talón de Aquiles y se voltea. El caso es que queda boca abajo, se corta la yugular y como el corazón todavía está bombeando, el animal está desmayado. Entonces se corta la yugular y con esto se busca que se desangre prácticamente, porque lo que se busca es que el corazón todavía esté trabajando, el sistema circulatorio, para que se bombee hacia afuera o que se expulse lo más que se pueda de sangre, ¿verdad? Porque finalmente la sangre es un medio muy rico en nutrientes. Entonces, por eso no se mata, no se sacrifica así de golpe, porque la sangre, pues, el sistema circulatorio pararía y no habría se coagularía, ¿verdad? La sangre y se quedaría en el interior y todos los problemas que puede ocasionar. Entonces se trata de vaciar hacia el animal de sangre lo más que se pueda y después se corta y se sacan las vísceras, ¿verdad? Para que no haya contaminación, etcétera. Pero en general, si se fijan, está dado para que los animales no se estresen, o sea, para que primero los desmayan, para que ya no estén conscientes, ¿verdad?, del entorno y no estén, a diferencia de en un corral, por ejemplo, de traspatio, que se llama, que los andan correteando para matarlos, ahí sí se puede dar un problema de dureza en la carne o el mismo estrés del animal puede generar problemas en la calidad de la carne, ¿verdad? Pero en un proceso, eh, diseñado para eso, como en el caso de los rastros, ¿verdad? Certificados, etcétera. Pues el animal después de inspeccionarse y todo, que ya se acepta para el sacrificio, se sacrifica de este modo, se desmaya para que el sistema circulatorio siga trabajando y expulsar lo más que se pueda de sangre y ya después se le cortan los extremos, las patas y las pezuñas, creo que se llaman, ¿verdad? Y se le sacan las vísceras y se retiran, ¿verdad? Para no tener contaminación, pero no, la verdad no sé del el proceso contrario, estresarlo implicaría, pues que pueda haber el riesgo de carne dura, firme y seca, ¿verdad? Porque se acaba el glucógeno y ya en el momento del sacrificio ya no va a haber nada que se pueda convertir en ácido láctico. Acidificación de carnes, en dado caso, no, pero no, durante el sacrificio no. A lo mejor ya después las carnes maduradas o eso, ya ahí pueden tener, ahí pueden, pero ahí son enzimas propias de la carne las que actúan, pero no, la verdad, déjame checar, pero no, nunca en mi vida había escuchado que alguna especie se le estrese para que a propósito se acabe la reserva de glucógeno. La verdad no lo había escuchado. Si alguno de ustedes nuestra compañera tiene la fuente donde lo leyó exactamente, pues estaría interesante, ¿verdad? Porque igual y sí puede ser, a lo mejor en alguna especie se da eso, que los estresen por algún motivo, pero nunca me había tocado escuchar eso.
No sé si, déjame checarlo, pero la verdad, si tú sabes de alguna fuente, pues si tuvieras la oportunidad de compartirla con todos nosotros, ¿verdad? Para salir de la duda, ¿verdad? Si en alguna especie hacen eso, lo contrario, estresarlos para lograr, no sé, algún cambio en el metabolismo, no sé, sinceramente. Gracias, maestra. No, a ti. Bueno, en cuanto a esto, habría que, a lo mejor la conversión de músculo en carne, tenemos antes de revisarla, se tiene que ver la estructura del músculo, cómo es el metabolismo y cómo es la contracción muscular, para entender un poquito más, porque finalmente es lo que pasa, no sé si han escuchado el término de homeostasis, es prácticamente un mecanismo homeostático, ¿verdad? Cuando a alguien, en este caso el animal, se está desangrando, el cuerpo entra en tratando de mantener vivo al animal o de ver si llega ayuda, ¿verdad? Por ejemplo, la circulación a las extremidades ya no es, o sea, trata el cuerpo, echa a andar una serie de mecanismos homeostáticos, es decir, mantener vivo al animal el mayor tiempo posible. Entre ellos, por ejemplo, las extremidades ya no están irrigadas, no mucho, ¿verdad? Y se irrigan los órganos, el cerebro y el corazón y los órganos, pues lo vital. Y el cuerpo en esos mecanismos homeostáticos tiene esa ruta anaerobia, es decir, bueno, ya cuando se corta el sistema, acuérdense que el sistema circulatorio, ¿qué lleva a las células? Lleva nutrientes y oxígeno y retira CO2 y desechos, ¿verdad? Pero en un animal que se le ha cortado la yugular, que se está desangrando, se corta o gradualmente va muriendo, pues cesa ya no trabaja el sistema circulatorio, por lo tanto, ya no está llevando oxígeno a las células y al no tener oxígeno, pues no se puede llevar a cabo un metabolismo completo, ¿verdad? Que implique la glucólisis, el ciclo de Krebs, etcétera. Pero la célula tiene una ruta alterna, que es la glucólisis anaerobia, es decir, ya no está llegando oxígeno, pero todavía con las reservas que tiene de glucógeno, se hidroliza y se utiliza para obtener energía, pero como ya no hay oxígeno, ya no se puede oxidar completamente cada molécula de glucosa, ¿verdad? Y obtener 36 ATPs, etcétera. Entonces, consideremos que cuando el animal está muriendo, gradualmente está perdiendo ya con el desangrado, pues ya prácticamente se para, ¿verdad? El sistema circulatorio y cada vez ya nada más en las células están trabajando con lo que les quedaba de oxígeno, lo que había llegado, pero está muriendo y en ese afán de mantenerse vivo el cuerpo, pues echa a andar la glucólisis anaerobia. Pero en el caso también se da esto en los deportistas, por ejemplo, cuando el cuerpo exige más energía y se agota la glucosa de la sangre y echa mano del glucógeno, ¿verdad? Que tiene en el músculo. Pero en el caso de un animal vivo, de un ser humano, cuando hace mucho ejercicio, ese ácido láctico, el mismo sistema circulatorio lo retira del músculo y lo lleva al hígado, ¿verdad? Y ya no hay problema. En el caso de un animal muerto, pues todo ese ácido láctico se acumula en el músculo y baja el pH. Esa es la clave aquí, ¿verdad? Que el glucógeno no se metaboliza completamente, sino que se produce ácido láctico como producto de la glucólisis anaerobia que se acumula en el músculo y genera este problema en el caso, como decía ahorita, en el caso de la carne pálida, suave y exudativa, es una carne que parece que se está deshaciendo en muchos casos, o en el caso de la carne de cerdo puede verse hasta gris, por ejemplo, la carne, de tan dañada que está, o sea, el aspecto no es el mejor, ¿verdad? De tan dañada que están las proteínas de la carne. En ese caso, como se decía en el video, no es que el pH baje hasta 2, 1, ¿verdad? Sino que baja lo normal, pero muy rápido, en 45 minutos. Acuérdense que el rigor mortis más o menos depende de la especie, del músculo, etcétera, pero se le dan 24 horas para que pase, para que se convierta el músculo en carne. Y si a los 45 minutos, a los 35 minutos ya el pH ya alcanzó su valor
final, la canal todavía no se enfría. Entonces, esa combinación, pues, es ideal para que se desnaturalicen las proteínas, ¿verdad? Y, pues, esas proteínas, por ejemplo, cuando veamos el tema de proteínas, pierden todas sus propiedades emulsificantes, la capacidad de retener agua. Entonces, por eso se decía ahí que dan muchos problemas durante el procesamiento, porque podríamos decir nosotros, bueno, el aspecto de la carne pálida, soya exudativa no da para que la vendamos en forma fresca, ¿verdad? Tiene un aspecto, está casi gris, tiene mucha agua, está exudando mucho, es muy blanda, demasiado blanda, que parece que se va a deshacer. Bueno, la voy a procesar, voy a hacer unas salchichas con ella, pero tampoco me va a servir para eso porque las proteínas, en las salchichas, pues tienen varias funciones, sirven como emulsificantes, ligan agua, ligan sabores también, como vamos a ver más adelante. Entonces ya, pues ni para eso nos va a servir. Podríamos, o sea, hay artículos donde hablan sobre la combinación de este tipo de carne, que es una pérdida económica, combinarla con carne normal y con aditivos, ¿verdad? Para poder rescatarla y no perder totalmente. Pero pues la proteína ahí está muy dañada, por eso es que no es un problema, ¿verdad? Y como decía el video, no es un problema de manejo del animal, de que lo hayamos estresado o algo, sino que es genético. Hay ciertas razas que tienen genes que condicionan o que hacen que se estresen de más. Es más, esos animales, incluso en el traslado, pueden caer desmayados y morirse del puro susto, así en pocas palabras, se mueren de miedo. Entonces, esa carne, como decía ahí, el gen tiene una parte buena y mala. Hace que los animales que tienen este tipo de gen, el alotano, se estresen de más y sube el metabolismo y empiezan a transpirar. O sea, todo es demasiado rápido y se mueren de miedo, en pocas palabras. Pero esos genes también hacen que algunos músculos hipertrofien y que tengan muy buen rendimiento, que tengan mucha musculatura. Entonces, pero bueno, ahí habría que ver, ¿verdad?, qué tan conveniente es que tengan el gen, porque a lo mejor tienen mucha musculatura, pero todo el manejo antes del sacrificio, pues va a ser difícil para ese tipo de animales. Y en cambio, en las carnes DFD, ahí sí habla de un mal manejo, ¿verdad? De que el animal fue estresado, no fue manejado adecuadamente y que las reservas de glucógeno se agotaron y que por eso no hubo nada que convertir en ácido láctico y el pH quedó muy elevado. Esa carne, la carne DFD, sí se puede procesar, incluso es muy buena para procesar, pero nadie quiere tener cortes de muy buena calidad que terminen en una salchicha muy barata o en un producto barato, ¿verdad? Entonces, esto lo ponemos como ejemplo asociado con el glucógeno, que realmente de lo que estamos hablando aquí es del glucógeno, ¿verdad? Que es un polisacárido y que veamos que aparte de que es un polisacárido de reserva energética en humanos, también tiene un impacto en la calidad, en el caso de las carnes, ¿verdad? Es de importancia en ciencia y tecnología de carnes, es su metabolismo, ¿verdad? No sé si más o menos, de todos modos lo vamos a retomar a lo mejor este tema un poquito en proteínas, pero hasta aquí más o menos quedó más o menos claro el efecto del glucógeno o la relación con la calidad de la carne. Sí, maestra. Sí. Bueno, entonces vamos a ver la celulosa. La celulosa es otro polisacárido muy importante, ¿verdad? Es un homopolisacárido, es formado por glucosas, pero a diferencia del almidón o del glucógeno, es lineal, ¿verdad? No es ramificado y está formado por glucosas con enlaces beta 1,4, enlaces glucosídicos beta 1,4. Este polisacárido forma parte de la estructura de la pared celular en los vegetales, ¿verdad? Y forma parte, es muy importante para dar esas propiedades de textura en vegetales, esa firmeza de los vegetales o de las frutas y vegetales en general, pero también lo pueden producir ciertos microorganismos como Acetobacter hylinum. Y bueno, como nosotros, el ser humano monogástrico, ¿verdad? A diferencia de los herbívoros, no cuenta con las enzimas celulasas para hidrolizar este polisacárido. Por lo tanto, este polisacárido forma parte de lo que se conoce como fibra dietética o cruda, que ustedes ya después van a ver cómo se determina, ¿verdad? Pero todo aquello todo aquel carbohidrato que no se puede hidrolizar,
forma parte de la fibra dietética y incluye este tipo de polisacáridos naturales o otras gomas semisintéticas, ¿verdad? Entonces, aquí vemos cómo está la estructura de la celulosa. La celulosa forma fibras de celulosa, ¿verdad? Pero, por ejemplo, primero, aquí tenemos cada molécula de celulosa se alinea y forma puentes de hidrógeno entre ellas, y cada fibra tiene regiones cristalinas donde están empaquetadas las moléculas de celulosa, seguida por regiones amorfas, donde esa misma molécula se desordena en estas regiones, ¿verdad? Entonces, en la estructura de las fibras de celulosa tenemos regiones cristalinas seguidas de regiones amorfas. En este caso, en las regiones cristalinas, pues las enzimas o los ácidos difícilmente pueden hidrolizar. Si, por ejemplo, estos tres están formando parte de esta región cristalina, aquí las enzimas no pueden hidrolizar estos enlaces beta 1,4, ¿verdad? Entonces, estas regiones cristalinas, pues prácticamente quedan intactas en la hidrólisis, por ejemplo, en la formación de celulosa microcristalina. En este caso aquí podemos ver cómo está la molécula de celulosa, que es lineal, ¿verdad? Y acuérdense que si nosotros hidrolizamos el oligosacárido o el disacárido que obtenemos sería la celobiosa, ¿verdad? Aquí tenemos las regiones cristalinas seguidas de regiones amorfas, otra cristalina. Entonces, aquí tenemos, miren, déjenme pasarme a otra antes de eso. Aquí tenemos también, miren, por ejemplo, está la molécula de celulosa. Aquí en esta región cristalina, pues están interactuando entre ellas a través de puentes de hidrógeno, y la misma molécula aquí pierde el orden y después vuelve a ordenarse y así, ¿verdad? Es una sola molécula. Entonces, estas serían las regiones cristalinas y estas las regiones amorfas. Estas regiones amorfas se pueden hidrolizar con ácidos, con enzimas, etcétera, y se liberan las regiones cristalinas, que serían las que forman la celulosa microcristalina, que se utiliza mucho, ¿verdad? Entonces, de la celulosa, al igual que del almidón, realmente se utilizan sus derivados, más que la celulosa como tal, ¿verdad? La nativa. La celulosa también se puede utilizar, por ejemplo, como aditivo, no tiene color, olor ni sabor, al igual que todos los polisacáridos, ¿verdad? Y se utiliza en productos de panadería bajos en calorías para proporcionar volumen, incrementar el contenido de fibra dietética y mantenerlos frescos por más tiempo, pero los derivados de la celulosa pues son más utilizados y se mejoran propiedades, ¿verdad? O se le dan propiedades que no tiene la celulosa nativa o natural. Por ejemplo, tenemos la celulosa microcristalina, la carboximetilcelulosa, la metilcelulosa, hidroxipropilmetilcelulosa. Aquí vienen también la pueden conocer como MSC o CMC, ¿verdad? En este caso voy a pedirles, bueno, al final de la clase les voy a comentar sobre una actividad que vamos a hacer para quitar este material de bueno, primero les voy a explicar la actividad, ¿verdad? Entonces nos vamos a saltar esto de la celulosa microcristalina, porque va a ser parte de la actividad. Pero aquí ya seguramente ustedes lo vieron, cómo se fabrica, las propiedades que tiene. Aquí podemos ver, miren, la región, cómo es que está la región cristalina, seguida de la región amorfa de la celulosa, ¿verdad? Bueno, lo vimos. En el caso de la carboximetilcelulosa, miren, si se fijan, la celulosa nativa acá, como vemos, es un homopolisacárido neutro, ¿verdad? Aquí no tenemos cargas, pero podemos modificarla para darle cargas negativas. Por ejemplo, el OH del carbono 6 de cada una de las glucosas se pueden modificar y darles, por ejemplo, en este caso de la carboximetilcelulosa, aquí tenemos la modificación, el OH se hace reaccionar, aquí viene la fabricación. El caso es que el OH se sustituye por otro grupo, ¿verdad? Por el grupo, es carboximetil, bueno, el grupo carboxilo, ¿verdad? ¿O cuál es? Aquí tenemos una carga negativa. Aquí está, ¿verdad? Al igual que en el almidón, es muy poca la sustitución. La sustitución es muy baja. Con pocos grupos OH, aquí parece que cada grupo OH se sustituye, ¿verdad? Pero no es así. En la realidad se sustituyen muy pocos de esos grupos OH
y le da una carga negativa, por lo tanto, va a haber una repulsión entre las moléculas de carboximetilcelulosa debido a estas cargas negativas, o la carboximetilcelulosa, podría interactuar con otras moléculas que tengan carga, por ejemplo, las proteínas, y estabilizarlas. Por ejemplo, es utilizada en la carboximetilcelulosa en productos lácteos, por ejemplo. O también, acuérdense, si tiene carga, pues va a ser sensible al pH del medio, ¿verdad? Aquí sus bondades o sus propiedades funcionales surgen de las cargas negativas que tienen, pero si tenemos esta carboximetilcelulosa en un alimento donde el pH es ácido, pues muchos de estos grupos se van a protonar y se va a perder esa propiedad. Entonces, desde ahí podemos ver que la funcionalidad pues va a dependerle de la estructura de la molécula, ¿verdad? Por eso no todos los polisacáridos o las gomas sirven para todo tipo de alimentos, porque también el pH del alimento pues puede afectar las funciones de los polisacáridos. En este caso, por ejemplo, tenemos metilcelulosa, aquí tenemos, o hidroxipropilmetilcelulosa, que esta también se utiliza en productos lácteos, también se utiliza mucho. Esto no lo vamos a ver más porque les voy a pedir un trabajo sobre sobre los derivados de la celulosa. Pero aquí esta información la van a poder utilizar para la tarea que les voy a pedir, el proyecto que les voy a pedir de esto. Para quitarlo del examen. Ese proyecto que les voy a pedir de estos temas, ya no van a venir en el examen y se va a ver con los proyectos, ¿verdad? Aquí también vienen las mismas, ¿verdad? Pero aquí nada más nos está indicando el tipo, aquí está el número promedio de OHs por unidad de glucosa que sustituyen, o el grado de sustitución, ¿verdad? Aquí tenemos nada más uno, el que está modificado. Tenemos carboximetilcelulosa, hidroxipropilmetilcelulosa, metilcelulosa, las mismas que vimos ahorita. Ahora, la hemicelulosa, aunque tiene un nombre semejante a la celulosa, podríamos pensar que es derivado de la celulosa, pero no tiene nada que ver, ¿verdad? Es un grupo de heteropolisacáridos que se encuentran en la pared celular, igual que la celulosa, ¿verdad? Y contribuyen a las propiedades de textura en los vegetales. Estos están formados pues por varios tipos de azúcares. Por ejemplo, están compuestos principalmente de pentosas, específicamente arabinosa y gilosa, hexosas como la glucosa, manosa, galactosa, ácidos urónicos, el glucurónico y el galacturónico, desoxiazúcares, etcétera, ¿verdad? Entonces, si bien es cierto, son polisacáridos, pero son heteropolisacáridos que se encuentran en la pared celular. Y bueno, igual que todos los polisacáridos, pues tienen la capacidad una capacidad de retener agua muy elevada, ¿verdad? En este caso, el trigo la puede tener entre 2 y 3%, pero puede ser de dos tipos, soluble en agua e insoluble en agua. Y la que es soluble en agua, pues tiene bajo peso molecular, y la insoluble, alto peso molecular, ¿verdad? El problema es que la que es soluble en agua, pues está en cantidades pequeñas comparada con la otra. El caso es que la hemicelulosa soluble en agua provoca que la harina de trigo absorba mayor cantidad de agua, lo cual reduce el tiempo de amasado y mejora el volumen y textura del pan. Y cuando aumenta el contenido de hemicelulosas insolubles, la calidad global de los productos de panificación pues puede disminuir. Ese sería algo relacionado con las hemicelulosas. Entonces, si se fijan, aunque tiene el término celulosa, no tiene nada que ver con la celulosa, con lo que es. Lo único que tienen en común es que forman parte de la fibra dietética, que ambas ninguna de las dos se digiere por el ser humano, ¿verdad? Y forman parte de la pared celular y contribuyen a la textura de los vegetales frescos. Pero fuera de eso, pues no tienen. Y bueno, ambas son polisacáridos y tienen gran capacidad de retención de agua, pero no tienen ninguna relación en cuanto a la molécula. Después tenemos las pectinas. También las pectinas son muy importantes y están en la pared celular, ¿verdad? De los vegetales, asociadas principalmente con las hemicelulosas, y pues también, igual que las anteriores, forman parte de la fibra dietética, es decir, no se digieren en el tracto gastrointestinal. Y bueno, son las principales responsables
de la firmeza de los tejidos vegetales, o sea, estas y las anteriores, ¿verdad? Pero sobre todo estas son las que más, cuando se hidrolizan las pectinas, afectan demasiado la textura de los vegetales. Por eso vamos a ver ahorita cuando se dan pretratamientos con sales de calcio antes del escaldado o, bueno, antes del tratamiento térmico, por ejemplo, en el caso de los chiles en vinagre, donde va a haber temperaturas elevadas y pHs bajos, se pueden dar pretratamientos para reforzar la estructura de la pared celular y que no se vean tan afectados, que no se hidrolicen durante el procesamiento. Estas a nivel comercial se utilizan mucho para las mermeladas, para hacer mermeladas. Se encuentran en forma natural, por ejemplo, cuando se hace ate de membrillo, ¿verdad? O las ciruelas también tienen muchas pectinas. O, por ejemplo, todo eso de Ciruelax y todos esos laxantes utilizan muchos de estos polisacáridos para su fabricación. Estas pectinas se pueden obtener a nivel comercial de cítricos como la naranja, el limón, la toronja, la lima. Van a tener características diferentes, ¿verdad? O del bagazo de manzana también se pueden obtener, pero en general se encuentra en la pared celular de muchos. Algunos tienen más, ¿verdad?, que otros. ¿Cómo es la estructura de las pectinas? Si se fijan, bueno, se consideran heteropolisacáridos. Están formados por el ácido D-galacturónico. ¿Se acuerdan que es los ácidos, el D-galacturónico se forma por la oxidación del OH del carbono 6, ¿verdad? Lo mencionábamos cuando veíamos las reacciones de oxidación de monosacáridos, pero esto es en forma natural, ¿verdad? Bueno, aquí tenemos el ácido D-galacturónico y aquí el carbono 6 puede estar de diferentes formas. Puede estar como un ácido carboxílico, como una sal, es decir, con una carga negativa y formando una sal de sodio o metilado, ¿verdad? Cuando las pectinas tienen más de la mitad de estos grupos que están esterificados, se les considera como esterificados con metilos. Se habla de pectinas de alto metoxilo y cuando menos de la mitad están en estas otras dos formas, se habla de pectinas de bajo metoxilo y ambas forman geles, ¿verdad? Pero el mecanismo de gelificación es diferente. Por ejemplo, aquí esto es muy importante, ¿verdad? A pHs menores de 3, es decir, estos grupos van a estar protonados. En este caso también estos grupos, ¿verdad? Van a estar protonados. Y a pHs arriba de 3 van a estar en forma ionizados. Entonces, esto pues tiene mucha importancia en los mecanismos de gelificación. En este caso, aquí tenemos lo que decíamos ahorita, que son las pectinas de bajo metoxilo. Preparaciones en las que menos de la mitad de los grupos carboxílicos están en la forma de grupos metiléster. Menos de la mitad están en esta forma, en las de bajo metoxilo. Y en las de alto metoxilo, más de la mitad están en esta forma esterificados, ¿verdad? Ahora, en el caso de la gelificación de las pectinas de bajo metoxilo, estas pectinas se utilizan para la fabricación de mermeladas bajas en azúcar o light, ¿verdad? ¿Cómo es el mecanismo aquí? Bueno, las que son de bajo metoxilo van a tener pocos grupos de este tipo, por lo tanto, muchos de los grupos van a estar como ácidos carboxílicos o como sales, ¿verdad? Entonces, aquí el pH pues va a ser muy importante. Acuérdense que finalmente, ¿cómo es que se forma un gel? El gel necesita puntos de unión entre los polisacáridos, en este caso entre las pectinas. Entonces, estos círculos que vemos aquí pues serían los puntos de unión, ¿verdad? Y cómo, si pudiéramos hacer un zoom a estos puntos, ¿cómo son las interacciones? Vamos a suponer que esta línea de aquí es esta, ¿verdad? Y esta otra línea de acá es esta. Y justo en el punto de unión serían estas interacciones. Entonces, si se fijan, para que se den aquí estas interacciones, como tienen pocos grupos metoxilados, ¿verdad? Aquí necesitamos que los grupos carboxilo estén ionizados, es decir, tendremos que tener un pH arriba de 3, como decíamos ahorita, para que los grupos carboxilo tengan carga negativa. Y aparte vamos a necesitar sales de calcio, porque esas sales de calcio o estos iones van a interactuar con los grupos con carga negativa de ambas pectinas adyacentes y van a permitir una interacción a través de un puente iónico, ¿verdad? O una interacción electrostática, como se muestra aquí en la figura, aquí en la parte
inferior derecha. Aquí está, ¿verdad? Entonces, para que se dé la formación del gel en las pectinas de bajo metoxilo, necesitamos pHs entre 2.8 y 6.5, es decir, arriba de 3, para que el grupo carboxílico esté cargado en forma negativa, y iones calcio para que se dé esa unión. De esta forma, si no tenemos estas condiciones, pH arriba de 3 y iones calcio, no se va a formar el gel. Entonces necesitamos estas condiciones. Ahora también los grupos OH pues van a unirse con el agua. Aquí tenemos también otros grupos OH que están uniendo el agua, ¿verdad? Aquí sería cómo exactamente está el punto de unión. Y aquí los que vemos aquí en rojo, pues serían los iones de calcio, y aquí serían los puntos de unión entre dos moléculas de pectina, ¿verdad? Y en estos espacios que quedan aquí, pues quedaría atrapada el agua. Aquí tenemos otro, cómo está interactuando con el calcio, permite la unión entre estos polisacáridos y a través de una interacción electrostática. Entonces, esto se requiere para las mermeladas. Si vamos a hacer una mermelada de fresa o de lo que sea, ¿verdad? Donde vamos a utilizar pectinas, nosotros vamos a hacer una mermelada libre de azúcar o sin azúcar, donde vamos a utilizar edulcorantes no calóricos. Necesitamos pectinas de bajo metoxilo y calcio y un pH arriba de 3 para que se forme el gel. También las sales de calcio se utilizan, como decíamos ahorita, para reforzar. Aquí podemos ver las pectinas, miren, aquí están esto es parte de la pared celular, ¿verdad? Aquí tenemos las fibras de celulosa o microfibrillas de celulosa, la hemicelulosa, y aquí tenemos las pectinas que están interactuando. Y cuando nosotros damos pretratamientos con calcio, formamos reticulaciones o hacemos que las pectinas interactúen, y al momento de tratar en forma térmica esto, pues protegemos la textura, ¿verdad?, del vegetal, la reforzamos la textura en la pared celular, evitando que esto sufra una hidrólisis muy importante. Y en el caso de las pectinas de alto metoxilo, aquí sí se utiliza acuérdense, aquí tenemos, ¿verdad? Tienen alto metoxilo, entonces aquí son interacciones hidrofóbicas, ¿verdad? O sea, aquí las interacciones no son polares ni son iónicas. Entonces, aquí lo que pasa para promover la unión o la interacción entre estos grupos, pues se utilizan cantidades elevadas de azúcar, hasta 65% de azúcar, que lo que va a hacer el azúcar es deshidratar. Acuérdense que la sacarosa pues tiene gran capacidad de hidratarse. Entonces, ese azúcar le roba el agua, ¿verdad? Y hace que interactúen las pectinas entre ellas, y aparte pues necesitamos pHs por debajo de 2. ¿Para qué? Para que algunos de los grupos estén protonados y puedan formar puentes de hidrógeno, por ejemplo, y también puede haber grupos con carga negativa. Este sería el mecanismo de gelificación en el caso de las pectinas de alto metoxilo. Es diferente al de las pectinas de bajo metoxilo. Aquí podemos ver, por ejemplo, cómo interactúan en ciertas zonas las pectinas para formar los geles, ¿verdad? Acuérdense que es un gel requiere que haya interacción entre los polisacáridos en ciertos puntos y en otros no, ¿verdad? Para que haya espacio para alojar el agua. En este caso aquí podemos ver cada línea, igual que en la anterior, sería una pectina, y hay ciertos puntos de unión y el resto de los OHs están interactuando con el agua, que sería lo que está aquí en color gris. Ahora, la importancia de las pectinas, ¿verdad? Bueno, se utilizan mucho. Por ejemplo, las pectinas de bajo metoxilo se utilizan para fabricar jaleas. Esto es cuando no las tienen, ¿verdad? Por ejemplo, en los membrillos, los polisacáridos que están en forma natural son suficientes para que formen el gel, o en el caso de no sé, mermeladas a base de algunas frutas que tienen mucha pectina. Por ejemplo, en el caso de las naranjas, bueno, en las cáscaras, ¿verdad? Y también en todo eso blanco que tienen las naranjas, o por ejemplo las ciruelas. Hay muchos alimentos que en forma natural son ricos en pectinas, pero por ejemplo, vamos a suponer, ¿verdad?, que queremos hacer una mermelada con sandía, y que vamos a utilizar sandía. Ahí la gran cantidad de agua pues es difícil.
y de lo que pueda tener de pectinas es muy poquito, entonces no gelifica en forma natural. Tendríamos que agregar, si se nos ocurre hacer una mermelada de sandía, ¿verdad? Tendríamos que agregar pectinas y tendríamos que seleccionarlas dependiendo de la formulación de si vamos a utilizar azúcar o si no vamos a utilizar azúcar. También las pectinas, alimentos con textura de gel, en los cuales se usan en alimentos con textura de gel, en los cuales el azúcar se sustituye por un edulcorante sintético. Por ejemplo, postres para personas con diabetes o bajos en calorías, en el caso de las pectinas de bajo metoxilo, ¿verdad? También las pectinas de alto metoxilo se pueden utilizar para fabricar gelatina, rellenos y glaseados para productos de panificación, para dar estructuras de tipo gel, o en el caso de los productos lácteos, ¿verdad? Decíamos que las pectinas, ya que tienen carga, estabilizan productos lácteos. Acuérdense que tienen en productos con pH ácido, como en el yogur y bebidas de yogur, la pectina con carga negativa se absorbe a la superficie de las partículas de caseína con carga positiva, protegiéndolas y manteniendo la estabilidad de la bebida. O, por ejemplo, en el caso se utiliza también las pectinas mucho en confitería, ¿verdad? O en la fabricación de dulces. Y en los jugos de manzana y de uva clarificados se eliminan las pectinas, añadiendo enzimas que las hidrolizan. Y bueno, en cuanto a las gomas, vamos a hablar un poquito de las gomas. ¿Qué son las gomas, verdad? Hidrocoloides, también pueden encontrar el término de hidrocoloides, se está refiriendo a gomas, a polisacáridos en general. Bueno, son un grupo de heteropolisacáridos de alto peso molecular que pueden ser iónicos, neutros, lineales, ramificados, etcétera, ¿verdad? En general lo podemos clasificar en estos grupos. Las naturales, que son polisacáridos estructurales o productos de la oxidación de plantas y árboles. Entre las naturales, también consideran el almidón, la celulosa y las pectinas, que se encuentran en forma natural, ¿verdad? Entran dentro de esta categoría de gomas naturales. Por ejemplo, el mezquite, hay muchos árboles que entre son producto de exudación de estos árboles, las gomas. Las semisintéticas, pues son aquellas gomas modificadas, ¿verdad? O son aquellos polisacáridos modificados. Se elaboran a partir de un polisacárido natural que se somete a alguna transformación física o química. Por ejemplo, los almidones modificados, los derivados de la celulosa o derivados de xantano, de la goma xantana. O las sintéticas, que estas no se utilizan, ¿verdad? No hay gomas sintéticas utilizadas en alimentos. Y bueno, todas las gomas forman parte de la fibra dietética porque no se metabolizan, o no se metabolizan al 100%. Y la tendencia actual es la obtención de gomas modificadas, ya sea genética, química o físicamente, o mezclas de ellas que permitan características deseadas, ¿verdad? Por ejemplo, aquí este cuadro, a lo mejor han visto ustedes, viene en el libro de Baduy, y habla algunos ejemplos de gomas naturales, por ejemplo, exudados de plantas, la goma arábiga, el tragacanto, la caraya, gati, cognac. Por ejemplo, otras que se obtienen de semillas de algarrobo, de guar, algunas de estas las vamos a ver de mezquite, o extractos de algunas algas, por ejemplo, el agar, las carrageninas, furcelarano, los alginatos se obtienen de algas, y otras pues pueden ser pectinas. La gelatina, aquí es animal, no es un polisacárido, es el colágeno, ¿verdad? Que después vamos a ver. El almidón, la celulosa, todos estos son ejemplos de gomas o de polisacáridos naturales. Las semisintéticas pues serían los derivados de la celulosa, los que veíamos ahorita, ¿verdad? Que comentamos un poquito, la carboximetilcelulosa, metilcelulosa, etcétera. Gomas microbianas también, dextranas, xantano, galana y otras, ¿verdad? Derivados del almidón, todos los que revisamos, y de las pectinas de bajo metoxilo o modificados, ¿verdad? Y bueno, las sintéticas pues no tiene caso porque no nos interesan, no se utilizan. En este caso, pues cada goma, todas las gomas presentan varias propiedades funcionales, ¿verdad? Y se pueden utilizar dependiendo del producto. No todas las gomas sirven para todo tipo de producto, y también se pueden utilizar mezclas de gomas dependiendo de lo que se quiere
lograr. Por ejemplo, entre las propiedades funcionales que tienen las gomas o las aplicaciones están inhibidores de la cristalización. Acuérdense que las gomas se pueden unir a el agua, por ejemplo, y evitar la cristalización, o también acuérdense que se pueden interactuar con lactosa, o pueden interactuar con otros compuestos y inhiben la cristalización, y esto pues es importante en el caso de los helados. Por ejemplo, se pone carboximetilcelulosa u otras para evitar defectos de textura en los helados, como emulsificantes, por ejemplo, en el caso de los almidones modificados o en otras que vamos a revisar, y se pueden utilizar para aderezos, para bebidas, o algunos de estos modificaciones hace que tengan textura de lípido y por lo tanto se agregan en lugar de lípidos, o sea, los análogos de lípidos o los imitadores de lípidos también pueden ser a base de proteínas o de polisacáridos y dan esa sensación de grasa en los alimentos, pero sin dar las calorías que da un lípido, ¿verdad? Que son 9 calorías por gramo, y estas, pues al no metabolizarse, incluso no dan calorías o es muy poco lo que dan. Como encapsulantes también, acuérdense que muchas de estas gomas pueden formar películas, entonces pueden servir para encapsular sabores, vitaminas, vitaminas microencapsuladas, ¿verdad? Formador de películas para productos cárnicos y en confitería, agente floculante o clarificante en el caso de vinos y cervezas, estabilizadores de espumas. Esto lo vamos a ver un poquito más cuando veamos proteínas. Las proteínas son muy buenas para formar espumas, pero se agregan gomas para estabilizar esas espumas y hacerlas más resistentes a los golpes o al esfuerzo, ¿verdad? Mecánico. Agentes gelificantes, pues ni se diga, ¿verdad? Todos los polisacáridos o la mayoría de ellos forman geles o pueden gelificar. Hasta ahorita los que llevamos, el almidón, la celulosa, la celulosa no. Los geles, bueno, ahí no, déjenme revisar de la celulosa, pero los que hemos revisado ahorita, la mayoría tienen esa capacidad de formar geles, ¿verdad? Y pues relativamente baratos, porque también las proteínas, muchas tienen la capacidad de gelificar. Estabilizadores, por ejemplo, en cervezas, en bebidas, agentes espesantes, ni se diga, ¿verdad? En muchos productos para eso se utilizan, para dar, espesar en salsas, en mermeladas, en muchos alimentos. Texturizante y ligante en postres. Ligante, por ejemplo, también para dar volumen. En el caso de los embutidos, por ejemplo, los almidones, para que liguen agua y para dar volumen también. Fijador, esto en cosmética, pues ya ese es otro cuento, ¿verdad? Los que llevan, los ingenieros químicos que han llevado, creo que en la facultad dan una materia de cosmetología o cosmética, algo así, ¿verdad? De que para producción o para fabricación de cosméticos. Entonces ahí podrían ver muchos de estas gomas o de estos polisacáridos se utilizan, ¿verdad? En otras áreas, en otras industrias. Después tenemos aquí otra tablita sobre las mismas propiedades funcionales que ahorita revisábamos, y las gomas, cuáles son, por ejemplo, las pectinas, tienen espesante, por ejemplo, aparte de que forman geles, ¿verdad? Aquí no sé por qué la gelificante no, la gelificante también la tiene. Habría que revisar la nueva tabla de esto. La goma xantana tiene muchas propiedades, se utiliza mucho sola o en combinación con otras, porque el pH y las temperaturas la soporta muy bien, por ejemplo, sin hidrolizarse, sin hacerse nada, y sobre todo cuando se aplica, acuérdense que muchos alimentos cambian su viscosidad cuando se refrigeran. Por ejemplo, la miel de abeja, ¿verdad? Cuando está caliente es más fluida y cuando la refrigeramos se hace menos fluido, más viscosa. Y hay algunas gomas que permiten adicionarse a los alimentos, por ejemplo, la salsa catsup. Queremos que cuando esté refrigerada o cuando la saquemos del refrigerador tenga una consistencia similar, ¿verdad? Que no le afecte la temperatura. Bueno, hay algunas gomas como la xantana que permiten eso, ¿verdad? Que la temperatura
ambiente y en refrigeración no le afecta mucho a estas mezclas. Los almidones, la goma arábiga, bueno, muchas de estas las vamos a revisar, ¿verdad? ¿En qué se usan las gomas en la industria de los alimentos? Pues en muchas cosas, incluso hasta en los panes se utilizan derivados de la celulosa, por ejemplo, en muchos alimentos. Yo creo que prácticamente un 90%, yo creo, de los alimentos procesados tienen algún tipo de polisacárido, ya sea pues parte de la formulación. Los embutidos, por ejemplo, todos, prácticamente todos tienen algún tipo de polisacárido que está permitido, no está prohibido, ¿verdad? Está permitido. En donde no está tan bien visto es en las carnes frescas, ahí no tendría por qué inyectarse con gomas para que retengan agua, pero en los embutidos sí, no hay problema, ¿verdad? En los panes también se utilizan, aparte pues el almidón y lo que está en forma natural, pero también se pueden utilizar en todos los aderezos, salsas, etcétera, para dar viscosidad o consistencia. También se utilizan mucho. En confitería también se utilizan mucho en las gomitas, en los rellenos de los dulces, en pasteles, etcétera. Bueno, salsas, en helados, casi en todos los alimentos en el que pensemos tienen algún tipo de polisacárido en general. Entonces, bueno, en helados, en confitería, en jugos de frutas. Acuérdense que muchos de estos traen en forma natural también polisacáridos, pero también otros son adicionados. En vinos, dirán ustedes, bueno, ¿cómo que en los vinos se utilizan polisacáridos, verdad? Quesos, en mermeladas, en aderezos, embutidos, productos dietéticos también. Entonces, se utilizan muchos, ¿verdad? Y en cada caso, pues las gomas van a desempeñar un papel característico gracias a las propiedades funcionales específicas que tienen y que se los da su estructura y su interacción con el medio, ¿verdad? Entre ellos el agua, si le afecta el pH o si se requieren iones, por ejemplo, para que gelifiquen. Bueno, hasta aquí alguna pregunta, comentario. Yo, maestra, aquí tengo una pregunta. Sí, dígame. Por ejemplo, ya ve que pues algunas frutas sí pueden hacer mermelada fácil, ¿no? Por ejemplo, la fresa, ¿no? Y duraznos, por Ajá, el sí. contenido de pectina. Eh, Me he fijado que en algunas marcas, por ejemplo, o sea, ya la mayor parte de las comerciales o de las que usted puede decir baratas, pues ya tiene, ahí indica que tiene pectina, ¿sí me explico? ¿Esto Ajá. se hace para mejorar la calidad de la mermelada o simplemente para no usar tanta fruta y que sea un poco más barato? Para ambas. Por ejemplo, nosotros, si queremos hacer una mermelada en la casa que tenga una consistencia espesa, etcétera, tenemos que utilizar mucha fruta, si se fijan, porque utilizamos la pulpa, ¿verdad? Y eso implica, pues, de utilizar más fruta. Y también, si nosotros hacemos una mermelada con pura fruta natural, con el tiempo, si la dejamos almacenada, muchas veces va a sufrir cambios, se separan las fases o puede haber ciertos cambios, ¿verdad? Entonces, lo que se hace, pues es para abaratar y para mejorar la estabilidad. Pues en este caso, por ejemplo, vamos a suponer que quieren hacer una mermelada ¿cómo se llama? Ay, válgame Dios. Que se utiliza de ciruela, vamos a suponer. Con la pura ciruela pueden hacerlo, ¿verdad? Pero se utilizaría mucha ciruela, entonces se puede utilizar menos ciruela y el resto darle esas características a base de gomas, por ejemplo. Entonces, si se fijan, las mermeladas de fresa no tienen 100% fresa, sí tienen cierto porcentaje, el que les obligan, ¿verdad?, a poner por ley, pero todo lo demás lo logran, todo el gel o esa textura, esa firmeza, se logra con polisacáridos. Entonces, ¿para qué se ponen? Para ambos, tanto para abaratar como para estabilizar o dar más estabilidad al producto y que no se separe. Por ejemplo, los Gerber para los bebés. Si se fijan ustedes en la etiqueta, no es, si dice Gerber de ¿qué podría ser? De manzana, no es 100% manzana. Trae pulpa de manzana, pero otra parte agregan almidones modificados para dar esa viscosidad y esa consistencia y esa calidad, siempre igual, ¿verdad? O sea, porque si lo hacen a base de pura manzana, aparte de que requieren más manzana, puede ser inestable el producto con el tiempo, durante el almacenamiento. No sé si más o menos contesté su pregunta.
Sí, maestra, muchas gracias. ¿Sí? O sea, el objetivo es abaratar y también estabilizar o dar mayor estabilidad y consistencia al producto, ¿verdad? Que sea estable, que no se separen las fases, que tenga una apariencia, si se fijan los Gerber, todos estos productos, a lo mejor se les separa un poquito de agua, pero ya con que se agiten, por eso dice agítese antes de utilizar y no vemos mayor problema, ¿verdad? O sea, en cambio una mermelada hecha a base de pura manzana, por ejemplo, sí necesitaríamos mucha más cantidad, ¿verdad? Y pues no hay necesidad a lo mejor porque, bueno, ya nosotros asociamos, ya sabemos que una mermelada de fresa no es 100% fresa, que trae otras cosas. La calidad que se logra de esa combinación del porcentaje de fruta que ellos utilizan, más los aditivos que se usan, logran una calidad que sus consumidores la aceptan y la quieren, ¿verdad? A menos que hubiera algún problema o que el consumidor quiere ahora exige una mermelada de 100% de fresa, pues ya se tendría que ver cómo hacerle, ¿verdad? Y a cuánto nos va a salir y en cuánto la vamos a vender y todo. Pero en el caso de las mermeladas, por ejemplo, no hay ningún problema en utilizar, de hecho se hace, ¿verdad? Pectinas, etcétera. Ahora, lo que se usa son, si se fijan, son polisacáridos que se encuentran en forma natural también en las frutas, pero ¿qué cantidad puede haber? Se requiere aparte adicionar, ¿verdad? Como pues para abaratar y para dar mejor calidad al producto y más estabilidad. Bueno, chicos, no sé si tengan alguna otra pregunta. ¿No hay más preguntas? No, maestra, ninguna. Bueno, muchachos, lo que les iba a comentar es que si se fijan, las gomas que vamos a revisar ahorita, bueno, déjenme compartir la pantalla. Estas gomas las vamos para que ya las vayan revisando ustedes. No son muchas y aparte somos muchos en la clase, ¿verdad? Somos 25. Entonces, o más, ¿verdad? A lo mejor nos está faltando alguien. Bueno, el caso es que yo les voy a pasar en qué consiste el trabajo que vamos a hacer. Todos estos, a partir de alginatos hacia adelante, ya no va a venir en el examen, pero vamos a hacer un trabajo sobre esto que yo les voy a mandar, exactamente en qué consiste el trabajo, ¿verdad? Ya sea que lo hagamos por equipos o individual, ahí voy a ver, a modo de que todos queden incluidos en el trabajo. Y sería, vamos a ver en qué vamos a hacer, pero puede ser que sea una monografía o un video pequeñito sobre información sobre alguna de estas gomas, ¿verdad? Pueden utilizar esta información que está aquí, la pueden utilizar si ustedes gustan y complementarla con algo más que ustedes encuentren. Cuando teníamos la sesión presencial, lo que hacía es con este material, lo presentaban, lo exponían. Por ejemplo, a algún estudiante le tocaba los alginatos. Entonces, exponían, utilizaban esta información que miren, por ejemplo, en el caso de alginatos es 1, 2, 3, 4, 5, mucho de esto son dibujos, 6, 7, 8 vienen los usos, como 9, son 9 diapositivas de información, ¿verdad? Que podían utilizar en una presentación y después de que utilizaban esto para una presentación, buscaban un artículo científico donde hablara sobre algo novedoso, sobre el alginato, por ejemplo. En este caso, puede ser ustedes que lo busquen en un artículo científico o cualquier otro artículo en alguna revista. Pero bueno, esto era cuando se hacía presencial. Pero yo les diría en qué va a consistir el trabajo, porque a lo mejor hacer presentaciones no, ¿verdad? O revisamos. Ya yo les diría en qué va a consistir. Pero la ventaja de esto es que esta información de las gomas ya específicamente no van a venir en el examen. Entonces ya se va a calificar esta parte con sus trabajos, que les digo, todavía está por definir si va a ser en equipo o en forma individual. Pero yo les diría en qué consiste el trabajo. Les voy a dar tiempo para hacerlo, no va a ser de un día para otro. De todos modos, y también había pensado
Con esto ya terminaríamos el tema de carbohidratos, ¿verdad? Con lo que ya revisamos de carbohidratos y con el trabajo que van a hacer ustedes de estas gomas específicamente. Y bueno, antes de terminar, nada más nos vamos a saltar qué viene en cada goma, cómo es el mecanismo de gelificación, qué características tiene y de acuerdo a eso, para qué tipo de alimento se puede utilizar, ¿verdad? Seguramente muchos de ustedes ya han checado esta información, ya vieron más o menos qué es lo que contiene. Las carrageninas, por ejemplo, de dónde las obtenemos, los tipos de carrageninas, dependiendo de su estructura química, que puede ser kappa, iota, lambda, qué características tienen, el mecanismo de gelificación, porque finalmente nos interesa, ¿verdad? Como veíamos ahorita en las pectinas, algunas pectinas si no tienen calcio y cierto pH no van a gelificar. Entonces, aquí viene, por ejemplo, las carrageninas son muy importantes y seguramente las han escuchado mucho ustedes. En el caso de los productos lácteos, por ejemplo, son importantes porque tienen carga, las carrageninas tienen cargas negativas, entonces pueden interactuar, por ejemplo, con las proteínas de la leche y en la leche también hay calcio y hay pHs bajos. Entonces, fíjense, aquí algo que ustedes van a ver, ¿verdad? Y que van a trabajar en el proyecto, pero si se fijan en las proteínas siempre van a tener carga. En el siguiente tema es lo que vamos a ver, las proteínas. Las proteínas a cualquier pH van a tener carga, ya sea negativa, positiva o una carga neta, neutra, pero sobre ellas va a haber ciertas cargas. Entonces las carrageninas pues pueden interactuar con las proteínas a cualquier pH prácticamente, ¿verdad? Entonces aquí vienen las carrageninas, miren, en todos los productos que se pueden utilizar, ¿verdad? En leches con chocolate, ustedes nos van a quien le toques las carrageninas, pues ya nos van a ampliar esta información en helados, en leche evaporada, leches infantiles, cremas batidas, etcétera, ¿verdad? Por eso es que les digo que casi en todos los productos procesados hay algún tipo de polisacárido. En los helados también, productos cárnicos, en todos los reestructurados también se utilizan mucho. Entonces, también eso de la carragenina. La carragenina ahorita no está clasificada como un aditivo que se requiera, que sea tóxico o que se requiera cierto nivel en su uso. Acuérdense que hay muchos aditivos como los nitritos, los sulfitos, etcétera, que está un límite máximo permitido por cuestiones de toxicológicas, ¿verdad? Que por fuera de ese límite máximo, pues ya representan un riesgo para la salud. En el caso de las carrageninas hay mucha controversia, porque ustedes en ninguna norma oficial mexicana, en ningún lado van a encontrar que se limite su uso a cierto valor, pero nada más ahorita la carragenina se aplica de acuerdo a la formulación, ¿verdad? Sin embargo, han salido algunos estudios sobre que la hidrólisis de la carragenina por las condiciones del procesamiento que se dan durante la esterilización, ¿verdad? A altas temperaturas y condiciones ácidas. Entonces, se cree que los productos de la hidrólisis de bajo peso molecular podrían contribuir al cáncer de colon o algunos tipos de cáncer e irritación, por ejemplo, colitis, etcétera. Pero no hay nada contundente. Hasta ahorita no van a encontrar en ningún lado que las carrageninas se tengan que aplicar en cierta cantidad. Más bien es ahí por cuestiones de buenas prácticas de manufactura, ¿verdad? Eso ustedes nos lo van a comentar. El agar y el furcelarano también son derivados de las carrageninas, muy parecida a la estructura química de las carrageninas, y se utilizan también en algunos alimentos, o por ejemplo las gomas guar y de algarrobo, que son derivadas de algunas semillas, ¿verdad? Y miren, algunas tienen ramificaciones, otras no tienen. Entonces, están formadas, aquí viene, ¿verdad?, por mannosas y galactosas. Nada más una unidad. A diferencia de, por ejemplo, la ramificada, la amilopectina, que la ramificación es toda una molécula con varios monosacáridos. Aquí no. La ramificación, en el caso de la goma guar, nada más es una molécula, ¿verdad? Y está más o menos la relación de manosa y de galactosa, es de 2:1. Las manosas forman el esqueleto y las galactosas son las que forman parte de las ramificaciones. Y, por ejemplo, en este caso, las gomas de algarrobo, por ejemplo, es igual, nada más que lo único diferente es que tiene menos ramificaciones y tiene más zonas lineales que pueden acoplarse con otra molécula y formar geles, ¿verdad? Bueno, aquí viene qué características tienen esos geles
y en qué tipos de alimentos se pueden utilizar, ¿verdad? Lo que decíamos, es muy utilizada, en el caso de la goma guar, se utiliza mucho en combinación con otras gomas, por ejemplo, carboximetilcelulosa, la jantana, la goma de algarrobo, las carrageninas, en helados, en salsas de todo tipo, en gravies, en todos este tipo de alimentos que tienen cierta consistencia viscosa, ¿verdad? O cierta textura o cierta consistencia cremosa también, o la goma de algarrobo también, las características, la goma jantana, que les digo que chequen las etiquetas, van a ver que muchas tienen goma jantana. Aquí viene la estructura de la goma jantana, está medio compleja, ¿verdad? Tiene un esqueleto parecido a la celulosa, es decir, son glucosas unidas por enlaces beta 1,4 y después tiene ramificaciones formadas por manosa acetilada, ácido glucurónico y otra manosa externa, ¿verdad? Y estas manosas en algunos casos están unidas a ácido, alrededor de la mitad de las unidades de manopiranocilo terminales tienen una molécula de ácido pirúvico. Toda esta estructura hace que la molécula sea rígida, un poco rígida, y tiene muchas propiedades. Era lo que les decía, miren, a alguien le va a tocar esta goma, ¿verdad? Pero vamos a ver, solubilidad en agua fría y caliente, fíjense. Forma soluciones pseudoplásticas muy viscosas a bajas concentraciones, soluciones de viscosidad estable entre 0 y 100 grados y un pH entre 1 y 9, o sea, imagínate, todo prácticamente, el rango de temperaturas es prácticamente en lo que procesamos o en lo que almacenamos, o sea, están incluidas esas temperaturas. Y el pH, pues todo, ¿verdad? Produce soluciones translúcidas aún a altas concentraciones, que eso era muy valorado, ¿se acuerdan? Cuando decíamos en los rellenos para pie, por ejemplo. Es resistente a la degradación enzimática. Interacción con otras gomas, como la goma de algarrobo, produciendo gel termorreversible. Y presenta sinergia con galactomananos, etcétera, ¿verdad? Buena estabilidad de las soluciones frente a la congelación, descongelación. Fíjense todas las propiedades que tiene la goma jantana, por eso es que es muy utilizada en muchos tipos de alimentos, ¿verdad? Sus usos, pues bueno, en todo, ¿verdad? En salsas enlatadas, en productos de jitomate, jarabes de chocolate, productos lácteos, bebidas y todo lo que no se menciona aquí, seguramente si leen la etiqueta, algo ha de venir. Si empezamos a leer las etiquetas de muchos de estos productos, van a ver que algún tipo de polisacárido contienen, o varios, ¿verdad? Y bueno, esta no está. Son todas, imagínense todas las que hemos mencionado y aparte hay muchas más, ¿verdad? Y otras nuevas que están estudiando. Entonces, pues hay una gran variedad de polisacáridos. Y bueno, se tendrá que considerar cómo les afectan, ¿verdad? El pH, si hay agitación, la temperatura, la concentración de otros componentes. Bueno, los fructosanos también las van a comentar, ¿verdad? Prácticamente están formadas, son polisacáridos que están formados por fructosas y un poco de sacarosa. Y bueno, estas se encuentran en forma natural, pero la más conocida es la inulina. Y estas, por ejemplo, se utilizan mucho, son prebióticos. Entonces, se han utilizado mucho para alimentos funcionales. Aparte, la inulina da cierta sensación como las grasas. Entonces, por eso se utiliza mucho también en alimentos bajos en calorías, por ejemplo. Aquí tenemos algunos, ¿verdad? Se usa como mimético, como para simular la grasa, pues, en los productos bajos en grasa, porque tiene esa sensación, da esa sensación de grasa, pero no se hidroliza, no tenemos enzimas, porque tiene enlaces beta, entonces, pues, se utiliza para productos bajos en calorías o como sustituto de harina en barras nutritivas, barras energéticas para deportistas, bebidas de soya, hamburguesas vegetales, helados, etcétera. Entonces la inulina también es muy utilizada. Y aquí también esta tarea no está incluida. Nada más les pedía yo aquí que nada más, y si tienen la duda, ¿verdad? Del consumo ¿cuál es la diferencia? No sé si han escuchado de la miel de agave, que es a base de inulina y de todos estos productos. Y también el jarabe de maíz pues alto en fructosa. Entonces, ¿cuál sería la ventaja de consumir miel de agave que tiene fructosa y no el jarabe de maíz alto en fructosa? Y la fibra dietética, bueno, ahí lo van a leer un poquito, no es parte de la tarea, pero lo van cuando estén estudiando, ahí lo van a ver y también lo van a ver seguramente en análisis de
de alimentos, porque algo que se cuantifica cuando hacemos un proximal de un alimento, en ocasiones es la fibra dietética. Entonces, bueno, ¿qué se está cuantificando exactamente cuando determinan fibra dietética? Para los que están llevando análisis, ¿verdad? O para los que van a llevar o los que ya llevaron, pues seguramente han visto esto de la fibra dietética. Y desde el punto de vista de la salud, si estamos diciendo que la fibra dietética está constituida por carbohidratos que no se digieren, pues ¿cuál es el chiste de consumirlos, verdad? Podríamos pensar. Bueno, ahí hay ciertos beneficios en el consumo de fibra dietética que se ha visto asociados, bueno, al consumo y también a la falta de fibra dietética o de consumo de fibra, pues trae ciertos problemas, ¿verdad? Algunos tipos de cáncer, como el cáncer de colon, está relacionado con la baja ingesta de fibra dietética. Entonces ahí, bueno, esta era una tarea que iban a revisar. Si les interesa, pues lo pueden consultar en el libro de Fenema. La última página del capítulo de carbohidratos, o la del Baduy, la última página, ahí viene unas 2 hojas, un parrafito sobre la fibra dietética, que les puede servir incluso para otras clases que estén llevando sobre de alimentos, ¿verdad? Y finalmente, a lo que quería llegar es a esta tabla, las propiedades funcionales de los polisacáridos. Esta sí es una de las preguntas en las tareas, ¿verdad? Que expliquen un poquito o que hagan una tarea sobre las propiedades funcionales de monosacáridos, oligosacáridos y polisacáridos. Bueno, aquí ya cuando leemos, las gomas las vimos rápido, así las revisé porque vamos a hablar de esto con los trabajos que van a hacer ustedes, pero si se fijan, ahora ya a lo mejor ya podemos entender un poquito más si vemos esta tabla que dice los principales usos de los polisacáridos o propiedades funcionales, estabilizadores a través de sus interacciones con el agua. Bueno, ya sabemos, ¿verdad? Más o menos a qué se refiere. O emulsionantes. Acuérdense, decíamos, no son los mejores emulsificantes, pero se les puede modificar para que tengan esta propiedad. Por ejemplo, en el caso de los almidones. Gelificantes, ya sabemos por qué forman geles, ¿verdad? Los polisacáridos. Si alguien nos pregunta, bueno, ¿y una solución de glucosa podría formar un gel? Entre sus propiedades funcionales está la de formar geles. No, ¿verdad? Porque se requieren que sean moléculas muy polimerizadas y de preferencia lineales para que tengan lugares de acoplamiento donde puedan unirse y formar el gel. ¿Estabilizan o forman espumas? Bueno, esto lo vamos a ver en el siguiente tema, porque estabilizan espumas. Más que formarlas, las estabilizan. Mejoran la textura, ya eso ya lo vimos, ¿verdad? Dándole cuerpo o viscosidad a algunos productos. Por eso es que se utilizan mucho en todos los alimentos casi líquidos. A los seres humanos nos gusta esa textura no viscosa, porque podemos confundir viscoso con algo gomoso. Cuerpo, no nos gusta tomar un yogur líquido que parezca agua, que parezca una horchata, ¿verdad? Nos gusta que tenga cierta consistencia, cierta viscosidad. Bueno, pues nos ayudan los polisacáridos a lograr esa viscosidad o espesantes, ¿verdad? Para encapsulación de sabores. Acuérdense que los polisacáridos forman películas. Lo más típico, cuando hacemos engrudo y ponemos una capa de engrudo sobre la mesa, podemos ver cómo se seca y forma una especie de película. Claro que ahí esa película no nos serviría para nada, ¿verdad? Si la queremos, pues vamos a modificar ese almidón para que dé películas con características adecuadas, ¿verdad? Estabilizan sistemas donde hay ciclos de congelación y descongelación. Ya sabemos por qué, ¿verdad? Son crioprotectores. ¿Se acuerdan que decíamos que ligan el agua y no dejan que migre? O al ligar el agua hacen que el medio se haga más viscoso y oponen resistencia a la difusión del agua, por ejemplo. Forman parte de la fibra dietética, algunos de ellos, protectores de coloides, inhibidores de cinéresis, controlan la cristalización de azúcares, sales y agua, forman películas resistentes, agentes de suspensión de sólidos en líquidos. Muchos de estos los van a checar ahora que vean las gomas, específicamente muchos de estos vienen en algunas gomas. Agentes de suspensión de sólidos en líquidos, agentes adhesivos, espesantes en alimentos dietéticos bajos en calorías. Acuérdense que si nosotros aplicamos una goma que da consistencia de grasa, pero la goma no se metaboliza, o si se llegara a metabolizar, da 4 calorías, o sea, por cada
monosacárido que se libera, entonces no se compara con las 9 calorías que dan los lípidos, ¿verdad? Agentes clarificantes, crioprotectores, aquí como que se repite un poquito, ¿verdad? Sustitutos de grasa, aumentan la viscosidad y mejoran la sensación de cuerpo en la boca, estabilizantes de proteínas, agentes que mantienen la suspensión. Bueno, en general, estas son las funciones que tienen los polisacáridos. Si se fijan, en ningún momento hablamos de reacciones, ¿verdad? Que gracias a la reacción de tal polisacárido se generan compuestos que dan color, olor, textura, nada. Realmente el aporte de los polisacáridos en los alimentos es mucho sobre la textura, dar consistencia, formar geles, dar viscosidad, estabilizar. Entonces, esa es muchas de las funciones que hacen los polisacáridos. Vamos a ver cuando veamos proteínas, que muchas de estas propiedades también las tienen las proteínas, pero a mayor costo, ¿verdad? O sea, las proteínas son caras, o sea, obtenerlas es caro, aunque sean vegetales. Entonces, por eso se prefieren los polisacáridos, porque hasta incluso los podemos modificar y darles propiedades que no tienen en forma natural, como por ejemplo emulsificantes, a diferencia de una proteína que sí es en forma natural, sí es un emulsificante. Las proteínas sí tienen esa propiedad por la composición que tienen, la composición a base de aminoácidos con carga positiva y negativa, polares y no polares, etcétera, les da esas propiedades, y los